Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Vamos a trabajar teorías pedagógicas. Vamos a ver la introducción casi de la pedagogía, vamos a ver autores comunes, vamos a ver corrientes muy generales de la pedagogía y de verdad que teorías pedagógicas es la introducción de la historia de la pedagogía. ¿Quién es el padre de la pedagogía antigua? ¿Quién es el padre de la pedagogía moderna? ¿Qué es pedagogía? ¿Por qué es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Se aprende? ¿Se enseña? Todo eso lo vamos a relacionar. Y al final vamos a identificar la palabra clave, educación. ¿Vale? A este punto vamos a trabajar de manera a distancia, vamos a trabajar temas por semana y por clase y vamos a estar explicando el temario, voy a estar explicando los temas para que al final tú en tu examen tengas la facilidad de contestar y de hacer las cosas, ¿vale? Ok, el primer temario es un poquito corto y vamos a ver teorías pedagógicas y educación, que lo mencioné. Vamos a ver el concepto de educación, vamos a ver el concepto de pedagogía, de dónde proviene, si es una ciencia, si es un arte, si es una disciplina, si es un área. Vamos a identificarlo y vamos a ver qué engloba la educación y qué engloba la pedagogía. Pero antes de todo ello, te voy a explicar tu escala evaluativa. En tu escala evaluativa, vamos a trabajar 4 puntos el examen. Hermoso, 4 puntotes. No lo podemos modificar, está bien. 3 puntos la plataforma. En la plataforma voy a ver ensayos, videos, plataformas, cuestionarios, resúmenes, todo eso vamos a estar trabajando conmigo. Y con ello vamos a estar revisando esta situación. Y por último, el proyecto. En esta parte de teorías pedagógicas realmente sí es un poquito cansado porque sí es más de lectura. Por lo tanto, mi proyecto va a ser un poquito más de ensayos, va a ser de comparativas, va a ser de autores que sí lo estoy revisando todavía en qué voy a entregar el proyecto porque es mucha lectura. Entonces trataré de resumir lo más posible, trataré de no darte tanto texto porque sí es mucho de que leer. Entonces queda pendiente todavía mi proyecto para ver cómo lo vamos a trabajar para esta materia. ¿Vale? Ok. Como primer punto vamos a ver qué es pedagogía. Pedagogía, como lo identificamos, en la antigüedad proviene de un vocablo griego que significa paidon y agogos. Pedagogía es paidon, es niño, y gogos es guía o el que lleva, poniendo así una situación que es el que educa o el que guía o el que enseña a un niño. Eso lo vamos a tener bien claro. Y nuestra función es transmitir esos conocimientos de la vida. Actualmente esos conocimientos, esos aprendizajes, nosotros lo vamos a llamar que los pedagogos somos maestros. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, el maestro era el que explicaba, era el que tenía conocimiento de la verdad, quien tenía razón, dirían los autores griegos, y ellos eran considerados maestros. Pero los pedagogos solamente eran como unas personas que guardaban, que cuidaban la integridad de ese niño. Estoy hablando que eran como unos cuidadores, eran como unas nanas, eran como unos tutores. Pero al mismo tiempo la pedagogía transcurre a lo largo de la historia y vamos a identificar que sí pedagogía, vamos a ver si es un arte, vamos a ver si es una ciencia, vamos a ver si es una rama de algún área para enfocarnos en el punto de la enseñanza. Pero el punto del vocablo griego es que es guiar a un niño o llevar a un niño. Por eso ahí que antes pedagogía era más relacionado a un enfoque infantil, no un enfoque de enseñanza. Eso lo vamos a identificar. Pero pedagogía lo desarrollamos en diferentes aspectos. En aspecto de educación, en aspecto de didáctica y en aspecto de las ciencias. Si observamos mi esquema, la pedagogía, vamos a enfocarnos a fenómenos educativos. ¿Qué son fenómenos educativos? Son problemas educativos que podemos resolver, que podemos disminuir, que se pueden erradicar a través de teorías, posturas y paradigmas de la educación, a través de diferentes cuestiones como autores, Piaget, Vygotsky, Comenius, Montessori, que vas a escucharlos en este tema, en esta materia.
pero pedagogía se enfoca exclusivamente a un fenómeno educativo. La educación se especializa en la formación de las personas y la reformación. Estamos hablando de cuestiones axiológicas y cuestiones ontológicas, en cuestiones ideales y cuestiones de aprendizaje. Porque lo aprendes tan bien que es muy difícil erradicar diferentes cuestiones. Y de ahí se vuelve un fenómeno, porque se vuelve un problema. Por lo tanto, la educación es formar personas. Y la pedagogía estudia fenómenos educativos. Y vamos a encontrar una palabrita también, que es didáctica. Y la didáctica es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, cuando hablamos procesos, es que lleva pasos. Y la enseñanza-aprendizaje es lo que el maestro da y lo que el alumno aprende. ¿Viste que cada uno tiene una situación objetiva? Y pensamos que es lo mismo y son muy diversos. Muy diversos. Y su complejidad de la didáctica es que hay teorías, estrategias, técnicas, metodologías, orientaciones, procesos que me ayudan a la enseñanza y al aprendizaje. Son las herramientas. Y por último, ciencias de la educación, que piensan que pedagogía, licenciado en pedagogía, licenciado en educación o licenciado en ciencias de la educación es lo mismo y no, son muy diferentes. Por lo tanto, una ciencia de la educación se enfoca a áreas específicas que enseñar. Y ahí vienen específicas esas áreas. Antropología, psicología, biología, comunicación, filosofía educativa, historia de la educación. ¿Para qué son esas áreas? Para saber todo lo referente al ser humano. Cómo socializa, cómo aprende, cómo enseña, cómo educa, cómo evoluciona, cómo se genera en el mundo. El cómo llegó hasta ser humano. Eso es ciencias de la educación. Buscar los pasos y las áreas específicas para generar el por qué entró, el por qué generó, el por qué evolucionó el ser humano. Si ves mi esquema, pedagogía, educación, didáctica y ciencias de educación no es lo mismo. Te dije el concepto del griego pedagogía era guiar a un niño. ¿Ves aquí el esquema? La pedagogía consiste en los fenómenos educativos. Muy diverso. Porque el guiar, el enseñar, es la didáctica. Porque ni educación. Muy diferente. Vamos a relacionarlo. Vamos a identificarlo en que no es lo mismo. Pero llegamos a una meta. Conocimiento. Todo es conocimiento. Ok. Y para eso, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pues bueno, pedagogía llegó a ser un carácter científico. Y como tal, se va a encargar del estudio de todo lo relacionado con la educación. Como ciencia del saber educativo requiere seguimientos de pasos y respuestas a ese fenómeno educativo. ¿Y dónde entra? ¿Cómo entra la pedagogía como ciencia? Bueno, a través del método científico, a través de la observación, a través de preguntas, a través de hipótesis, experimentación, conclusión, documentación, descubrimientos, nuevas preguntas, seguir aprendiendo. Es un ciclo que nunca va a acabar. Pero la pedagogía se vuelve ciencia cuando se utiliza el método científico para poder llegar a un conocimiento. ¿Viste que sí es ciencia? ¿Viste que sí es enseñar? ¿Viste que sí es un fenómeno? ¿Viste que sí es guiar? Pero todo fluye a través de este esquema, a través del método científico. Y apréndete los pasos del método científico porque es una metodología básica para la enseñanza. Básica. Y aquí lo tienes. Aquí está el niño haciendo un conocimiento. ¿Cómo lo aplica? Observación, preguntas, hipótesis, experimentación, conclusión, documentación, descubrimientos, nuevas preguntas. ¿Dónde acaba el método científico? En la documentación, Hasta ahí. Pero te surgen nuevas dudas, vuelves a ver temas nuevos y sigue la situación del método científico. Por ello, pedagogía se vuelve ciencia. Porque llega a un paso didáctico, llega a una situación, a ese punto. Y dice aquí que gracias a este proceso, todo aquello que puede ser observado y estudiado se concreta como un fenómeno.
Y te acuerdas que pedagogía era estudio de fenómenos educativos. Por lo tanto, la pedagogía estudia los fenómenos educativos por medio de la observación y por medio de la metodología. Qué enredado, ¿verdad? Para decir que eres pedagogo. Y se vale que la educación debe entender y establecerse como un seguimiento de la persona. Y por lo tanto, te dije que ciencias de la educación son áreas en específico. Y aquí cada área en específica de mi esquema te va explicando por qué se relacionan con la pedagogía. ¿Por qué se relaciona la psicología con la pedagogía? Porque estudia los procesos mentales para entender y conducir comportamientos en el aprendizaje, en el conocimiento. Por eso se relaciona pedagogía y psicología. ¿Por qué se relaciona la pedagogía con la sociología? Porque se estudian a las personas en un contexto histórico, en una época histórica, en una cultura determinada. Por eso se relaciona pedagogía, porque no es lo mismo mi cultura o mi sociología del año 2020 a la cultura del año 1950. La pedagogía era muy diferente. La enseñanza y los fenómenos educativos eran diversos. Por lo tanto, la pedagogía se necesita colgar de todas las áreas, de todas las ciencias, para formar un conocimiento. Por eso se dice que si la pedagogía es ciencia o es rama, es ciencia por utilizar un método científico. Y es rama de las ciencias porque se necesitan de todas las ciencias la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, maestro, ¿pedagogía es ciencia o es rama? Son ambas. Con que consideres que pedagogía es ciencia por defender la ciencia por el método científico. Porque consideres que la pedagogía es rama por defenderla, que se necesita colgar de todas las áreas, porque necesitan de ella para enseñar, porque necesitan de ella para estudiar los fenómenos educativos de cada área. Eso es pedagogía. Complicado, ¿verdad? Y aquí lo menciona en el texto. Aquí. ¿Qué dice aquí? Con base en un hecho, que todo fenómeno es estudiado para entender o dar causas efectos de la situación en el contexto de las personas. No hay que observar y saber sobre esas actitudes, sino hay que identificar las cuestiones anteriores epistemológicas que actúan sobre las personas que vamos a enseñarles. Por lo tanto, identificar el por qué no sabe, el por qué no habla, el por qué habla además. Esa es epistemología. Encontrar el porqué de las cosas. Y esa situación lo va a surgir a través de la enseñanza, de la observación, la metodología y demás. Y aquí dice, la historia misma de la pedagogía muestra un vasto legado de teorías, que son el resultado de estudios profundos, con los cuales fueron dando respuesta a determinados problemas educativos. Esto lleva a la explicación sobre por qué la pedagogía es tan simple en definición, pero tan amplia y diversa en su acción. También, por ello se explica que no hay una sola pedagogía, sino varias, de guiar la educación. En música existen modelos como diferentes autores. Es un ejemplo. Por lo tanto, aquí lo menciona, casi para resaltarlo con marcatextos. La pedagogía es simple en su definición, pero amplia en su práctica. Porque necesita muchísima investigación, muchísima observación para resolver un fenómeno, para erradicar ese problema en la enseñanza. Y porque necesitan de ella para poder impartir conocimiento. Y dice aquí, desde el plano, acá abajo, desde el plano de la ciencia, la pedagogía es la encargada de observar y estudiar diversos contextos, familiares, sociales, educativos, como la educación, para entender, desmarcar, solucionar y medir congruentemente las situaciones y procesos de formación, enseñanza, aprendizaje, entre actores quienes se han llamado inmersos en el marco ideológico, determinar el proceso para llegar a ese aprendizaje. Por lo tanto, la pedagogía es ciencia, porque necesita delimitar fenómenos,
porque necesita buscar culpables, porque necesita ver objetos y artefactos que ayuden a la enseñanza. Eso es ciencia. Seguimos viendo metodologías, seguimos viendo métodos. Al final, la pedagogía como ciencia necesita mucha investigación, mucho de observación, mucho de experimentación para concluir la resolución de un fenómeno, para concluir la situación de un problema. Y aquí vamos al punto de educación. Y la educación vas a creer que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no es así. Se encarga de una formación en la integridad personal del ser humano para desarrollar capacidades propias y desarrollar tu aprendizaje, tu conceptualización. Entonces, educación es un proceso. ¿Qué es proceso? ¿Qué es pasos? Para tu personalidad, para lo que yo voy a llegar a ser dentro de la sociedad. Y hay una palabra que dice, y enlaza con el concepto de didáctica. ¿Qué dijimos que era didáctica? La enseñanza como tal. La parte de enseñar. Por lo tanto, al final, es lo que es educación que se va a encaminar en un proceso de la formación personal para enseñarlo en la sociedad. ¿Complejo? Sí. Pero educación es nada de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso de tu personalidad. Porque yo sé hablar, yo sé sumar, yo sé multiplicar. Esa es mi personalidad. Y al final ese es mi proceso que llevé para llevar a cabo esto. Y por ejemplo mi esquema, educación de las personas. Vamos a encontrar diferentes áreas que me ayuden para identificar mi fenómeno. Mi fenómeno va a ser la forma en que yo voy a enseñarle a un grupo de personas. Y necesito de axiología, de biología, de las partes sociales y de la parte afectiva. ¿Por qué necesito la situación biológica para el proceso de enseñar? Porque va por etapas. Porque va a través de un crecimiento neuronal, un crecimiento de sistemas, un crecimiento de órganos, un crecimiento del mismo cuerpo. Por eso lo requiero. Y aquí lo menciona en este punto de la lectura de la clase. Aquí lo menciona. Porque necesita de la situación de su comportamiento dentro y fuera de la sociedad. Porque biología necesita de ver la situación neuronal que tiene en el cuerpo. Y necesita de todas esas áreas para yo identificar cómo voy a hacer que mi gran tema se vuelva un tema muy pequeño para identificar la metodología. Voy a identificar que mi problema es amplio, muy grande. Enseñar a un grupo de personas. Cada grupo de personas es un mundo. Entonces voy a desgajar qué área encaja en mi problema. Por eso la pedagogía necesita de esas ramas. Por eso es rama de ciertas ciencias. Porque identifica cómo voy a entrelazar esas ramas con las ciencias y hacer que mi fenómeno, de hacerlo tan grande, me ayude a resolverlo y lo haga más pequeño. Eso es lo que hace. Y con todo ello, puedo identificar qué es lo que tengo que enseñar. Y aquí en este texto te enseño lo que es el ejemplo. El ejemplo de la música, porque es el que estábamos llevando a cabo. Y necesitas formas, técnicas, teorías, prácticas, autores, que te van a identificar qué área está tan involucrado en ese fenómeno, en ese problema, para que yo pueda darle una solución. Si mi alumno no aprende, ¿es por rebeldía? ¿Es por flojera? ¿Es por emoción? ¿Es por situación social? Es ahí donde yo encuentro axiología, afectividad, biología, porque algo debe de haber que debo de explorar. Y esa parte de algo, en la parte de la metodología, la observación es importante. Porque ver de tantos factores que por algo no aprende mi alumno, voy a buscar cuál es el que más se enmarca. Ejemplo, casi no habla el alumno. Entonces es antisocial. Entonces me voy a la sociología. Porque necesitamos ver cuál es su problema dentro de la sociedad. Pero si ese problema ante la sociedad es algo psicológico o es algo afectivo, ¿a dónde me voy?
¿Viste que sí necesitas hacer y deshacer esas marañas para llegar a esa ciencia? Para llegar a ese complejo de mi fenómeno. Y no aprende por algo. Y no hace las cosas por algo. Eso es lo que me cuesta. Eso es lo que voy a identificar. Y en esas cuestiones de que aprende o no aprende, la forma de educación la voy a dividir en dos partes. En la forma, en la situación formal y en la situación informal. En la cuestión formal, como lo menciona aquí el texto, me voy a quedar aquí. En la cuestión formal, como lo cuestiona en el texto, es la enseñanza que vas a tener dentro de un lugar en específico. Tu educación formal va a ser tu casa y tu educación formal va a ser la escuela. Porque ahí hay normas, porque ahí hay reglas, porque ahí hay niveles y porque ahí te dan situaciones básicas. Eso es formal. Y lo menciona la lectura. Y la cuestión compleja, o la cuestión informal, es a través de grupos de amigos, es a través del trabajo y es a través de la forma en cómo te relacionas con los demás. En este punto ya entran redes sociales y parte social. Por lo tanto, la informalidad de tu educación es por lo que te gusta y te atrae con las otras personas. La parte social en ambas partes entra. Socialmente, cómo aprendo con mi familia y con la escuela. Socialmente, cómo aprendo con amigos, cómo aprendo en el trabajo y cómo aprendo en redes sociales. Eso entra. Pero la forma en que voy a educar y el rendimiento y el entendimiento que le voy a dar a las cosas debe de ser formal e informal. Y mi educación va a surgir por ello. En algo que yo tengo inmerso como un factor o en algo que soy un miembro de un factor. Y esa educación va a resolver la situación de la enseñanza. Y ahí voy a encontrar diferentes fenómenos, porque conductas, actitudes, comportamientos, técnicas, métodos y demás entran en diferentes aspectos. Y dice el punto número 2 de la lectura. De esta forma, educar es un proceso intencional y de interacción, por lo cual se construye o reconstruye a la persona. Este proceso se basa en su contexto geográfico y psicosocial. Se culturaliza, a la persona con normas, valores y estilos de vida derivados por costumbres y tradiciones sociales. ¿Sí necesito de la sociología? Sí. ¿Sí necesito de la afectividad? Sí. Y se engloban dentro de estos dos factores, formal e informal. Por lo tanto, mi fenómeno sigue aumentando, sigue siendo más grande, pero estoy buscando qué áreas me sirven para educación formal e informal. Pero aquí lo menciona, ¿cómo lo menciona? Se construye y reconstruye, porque ya tienes algo y lo modificas, porque haces propio algo que no era tuyo. Eso, eso es la situación. Y por lo tanto, la pedagogía tiene diferentes medios de enseñanza. Esos medios de enseñanza, internet, televisión, medios de comunicación, donde actualmente yo te explico, no me entiendes, te vas a YouTube porque te mandan 5 minutos, que es pedagogía. No le entiendes a YouTube, está TikTok. Y te lo resumen 30 segundos y ya lo entendiste. Son los medios. ¿Cierto o falso? Esos medios es la situación en cómo vas a aprender. Mi clase debe ser interactiva para que tú aprendas. ¿Cierto o falso? Ese es el medio. Un medio de comunicación, YouTube, es nuestro medio de interacción. Si vas a un salón de clases, debe ser papel, pizarrón, libros. Muy diferente. ¿Cierto? Entonces en esa pedagogía basta y sobra para decir que dentro de la pedagogía voy a encontrar esto, didáctica. Y la didáctica es el arte de enseñar. Por lo tanto, la didáctica es el que va a enseñar, debes buscar la forma para enseñar. El maestro. Y dice aquí, su finalidad se orienta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Comprende dos dimensiones. Es científico, mismas que se relacionan entre sí para fomentar un equilibrio. La didáctica es un proceso de enseñar. ¿Quién enseña? El docente. ¿Quién aprende?
el alumno. Es un equilibrio para ese conocimiento que se engloba con la pedagogía y ese engloba se va a la teoría y a la práctica. Esa pedagogía se da un método científico y esa teoría es la investigación y esa práctica es la experimentación. Viste que todo se relaciona por todo. Y didáctica, pedagogía y educación son diferentes, pero llegamos al mismo punto. Conocimiento. Y pedagogía es arte o ciencia. Es rama, es auxiliar, importante. Pero para que tú lo definas, todo lo que te acabo de explicar espero y sirva. Si no, relee el contexto de las definiciones que tenemos. Busca más autores que los vamos a ver a lo largo de la clase. Pero por lo tanto, por entendimiento de hoy, es una ciencia. Por utilizar método científico. Que al final, su principal función es resolver fenómenos en la educación. Tu función es esa. Cuando seas un pedagogo. Tengo actividades grabadas en plataforma. Necesito revisar lo de tu proyecto. Ya tiene la escala. Cualquier duda y demás, estamos a tus órdenes. Nos vemos y hasta la próxima.